Bienvenidos a La Torah Responde. ¿Cómo están todos ustedes? Ya estamos compartiendo en vivo para todo el mundo a través de Kol Shaddai. Nuevamente vamos a estar teniendo este espacio de preguntas y respuestas acerca de la Biblia. Algunas preguntas que nos hicieron llegar en la semana y estaremos respondiéndolas en el programa de hoy. Le invitamos a aquellos que todavía no se han animado a escribirnos preguntas. Si usted tiene su estudio personal y surgen inquietudes y están sus posibilidades de escribirnos, anímese. Escríbanos un correo electrónico a beitefilacolshaddai@hotmail.com y estaremos respondiendo la pregunta. Recuerde poner, por favor, la ciudad y el país de donde nos escribe. Bien, vamos a empezar entonces con las preguntas que tenemos para el día de hoy. La primera pregunta que nos están haciendo desde Cali, Colombia, dice: en esta época moderna, ¿hay que celebrar el Shabbat con el ritualismo judío antiguo, ya que no hay templo y no se cumpliría bien el Shabbat? ¿Qué aplicaría en esta época para conmemorarlo teniendo en cuenta que no hay templo? Bien, bueno, el ritualismo judío antiguo, yo quiero, antes de responder la pregunta, quiero hacer una aclaración. El judaísmo nace siglos antes del Mesías, ¿sí? Obviamente el templo ya estaba de mucho antes. Una cosa son los hebreos, los israelitas, y otra cosa es la religión judía. La religión judía nació a través de la historia, como por la época de Esdras aproximadamente. Empiezan a conocerse las primeras sinagogas, se empieza a oficializar esta religión llamada judaísmo y incorpora un montón de prácticas, un montón de preceptos que no están en la Biblia, les dan formato, vamos a decir, y los oficializan como leyes bíblicas. Una cosa son las leyes judías del Shabbat y otra cosa son las ordenanzas o las restricciones, vamos a decir, como se le llame, en la Biblia. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en su pregunta dice: ¿hay que celebrar el Shabbat con el ritualismo judío antiguo? Y no se podría, ¿no? Primero y principal, a menos que usted guarde judaísmo, por lo menos en Kol Shaddai no es la intención promover el judaísmo, ni el ritualismo tampoco judío antiguo. Dice ya que no hay templo y no se cumpliría bien el Shabbat. Bueno, en realidad el Shabbat no es que tenga que ver con el templo, ¿sí? El Shabbat es una conmemoración que se puede ver hasta de manera individual con el Creador. El Shabbat es una conmemoración de la obra de la creación, no es la conmemoración del templo, ni tampoco está emparentado con una religión. Hago esa aclaración, ¿sí? O sea, el Shabbat, la palabra Shabbat viene de Shevitá, que significa descansar, reposar, cesar el trabajo, no trabajar. Eso significa Shabbat. Y se recuerda en la creación el séptimo día, Yom HaShevi Shabbat Bainafash, está escrito en la Torah. Reposó, cesó su labor, dice Bereshit, Génesis. Entonces, habiendo aclarado eso, una cosa son rituales, prescripciones judías talmúdicas en cuanto al Shabbat, que de hecho las hay y son muchísimas. La respuesta es no. Y la otra pregunta dice: ¿qué aplicaría en esta época para conmemorarlo teniendo en cuenta que no hay templo?
Bueno, independientemente de si hay templo o no hay templo, eso no interfiere al Shabbat. Tal vez usted, la pregunta que me está haciendo tiene que ver con los sacrificios de animales. Es cierto que en los últimos capítulos de Números hay una lista, no solamente para el Shabbat y el Rosh Hodesh, sino para las fiestas anuales, de todos los requisitos y sacrificios que se debían llevar al templo en los tiempos señalados, ¿sí? Eso obviamente no. Y además, Yahshua abolió los sacrificios. ¿Por qué hago esta afirmación? Porque aunque estuviera el templo en pie hoy en día, no estarían vigentes los sacrificios, ¿sí? O sea, serían en vano. Eso es lo que quiero aclarar. Entonces, la parte de sacrificios y las ordenanzas destinadas ritualmente hablando, en cuanto a ceremonias de purificación y oficios sagrados que se hacían en este tiempo, la respuesta es no, eso no. Los preceptos, yo igual le hago la invitación, hago un paréntesis, le hago la invitación a que usted escuche. En nuestro canal tenemos una sección de estudios que se llama El Shabbat. Son como 7, 8 videos. Tómese el tiempo porque no son cortos, duran como 1 hora cada uno. Entonces vaya estudiándolos de a poco. Ahí explicamos mucho de lo que tiene que ver con el contenido, lo que tiene que ver con lo simbólico, el significado de lo que se observa y por qué se observa y cómo se observa. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, del tema de no trabajar, hablamos del tema de cómo repartir el tiempo de descanso, porque el Shabbat no es un día donde uno tiene que estar todo el día tirado en la cama mirando el techo, sin hacer absolutamente nada. No, se pueden repartir las actividades permitidas dentro del Shabbat, ¿sí? Pero yo básicamente lo que quiero llevarlo con mi respuesta es que el Shabbat, uno, no está restringido por una religión como el judaísmo, y 2, no está restringido al templo, ¿sí? El Shabbat es una conmemoración personal. Se conecta con su fe, con la fe, nada más. No es que si no hay templo no hay Shabbat, si no hay templo no hay 10 mandamientos, si no hay templo, no sé, no se puede hacer absolutamente nada, no hay fe. No tiene nada que ver eso, ¿sí? Espero haber aclarado la respuesta a sus preguntas, sus 2 preguntas. El judaísmo sí tiene mucho ritualismo, hasta la fecha hacen muchas observancias extras. Muchos rituales hacen en cuanto a ceremonia, pero no están ordenadas en la Biblia. Entonces esa parte hay que separarla, ¿sí? El descanso, el disfrutar, se hace una comida especial, se utilizan ropas especiales, vestimenta especial, se dedica al estudio, a la reflexión, al análisis. Es como decir un día que no está uno con el corre de toda la semana, ¿sí? Se detiene, detener el pie de toda esa labor. Bien, eso es básicamente lo que explica el texto hebreo, yo se lo estoy resumiendo, pero no, repito, no está limitado a un templo. Muy bien, vamos a la segunda pregunta desde Chaco, Argentina. Dice: respecto a la cobertura de la mujer, ¿es obligatorio usarlo ya estando dentro o en pacto de Tevilá? Si no lo uso, ¿es considerado pecado y afrenta? Bueno, la cobertura de la mujer, generalizo, igual que el hombre, sí es obligatorio porque es identidad. Es identidad. Entonces, eso dice mucho, porque eso habla de la fe, ¿sí? O sea, no es ¿cómo decir? No es algo representativo, no es moda, no es apariencia o show, es identidad. Entonces, lo que es identidad es obligatorio. No solamente la cobertura, sino la vestimenta, ¿sí? Sobre todo la vestimenta, la cobertura y la vestimenta van de la mano, porque el problema muchas veces es que uno se preocupa mucho por cubrirse la cabeza, pero no se sabe vestir. Y más en el caso de la mujer,
¿sí? Entonces, el recato es muy importante, ¿sí? Dice acá usarlo ya estando dentro o en el pacto de la Tevilá. El pacto de la Tevilá, bueno, la Tevilá no es un pacto, no es un pacto, eso es una inmersión de arrepentimiento y es un fundamento de la fe, vamos a decir, pero no es un pacto. Otra cosa, en el caso de la mujer, la Tevilá es el inicio de la fe. Ya estuvimos hablando en otros programas de La Torá Responde sobre el acto de la inmersión en agua, ¿sí? No es un pacto, eso es fundamental y es el primer paso que se da en la fe. La cobertura es identidad y es señal de fe, es sumisión al Creador, por lo tanto es obligatorio. Si no lo uso, ¿es considerado pecado y afrenta? Sí. La respuesta es sí. Sí, porque si no es contradictorio, ¿no? O sea, si uno dice que se somete al Creador, a los preceptos, y no se cubre, o sea, ¿cómo? Es como doble mensaje, ¿no? Entonces, sí, se considera una afrenta, exacto. Si la pregunta es obligatorio, sí es obligatorio. La cobertura parte del sinyut, del recato, sí, tanto en el hombre como en la mujer, ¿sí? Esto lo hablo en términos generales también. Y porque la vestimenta va de la mano de la cobertura, ¿sí? El cubrirse no es solo que uno se cubra la cabeza, es cubrirse todo. Muy bien. Espero haber aclarado la pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Desde el Estado de México, México, dice: ¿es cierto que Sefer Vaikra es recomendable para empezar a estudiar Torá? No es cierto. No es cierto. Para empezar a estudiar, lo que pasa es que eso es una opinión judía. Y muchas veces en la yeshiva, no en todas, pero muchas veces en la yeshiva y en las personas, en los jovencitos que empiezan con el caminar en el estudio de la Torá, se considera Vaikra como el primer libro, ¿no? En el estudio. Pero no es cierto eso. No es cierto. El inicio de estudio de la Torá, si usted se refiere al Humash, al Pentateuco, puede estudiar desde Génesis, puede estudiar desde Deuteronomio, eso independientemente. Lo que pasa es que, mire, el tema acá, antes de meterse a estudiar en un libro, tiene uno que dar un vistazo de su contenido, ¿sí? Por ejemplo, hago un paréntesis, Sefer Vaikra, que de hecho lo empezamos ya, ¿no? A estudiar esta semana que entró en la Perashat Shavua. ¿Por qué cree usted que le pusieron Levítico los católicos? Porque es un libro destinado a leyes sacerdotales, o sea, leyes para los levitas, leyes sagradas. Mayormente, no en su totalidad, pero mayormente un gran porcentaje del libro está dirigido a los sacerdotes, no a la gente común, o sea, gente que no son sacerdotes. Entonces, porque está el pueblo, y está el pueblo de Israel que no es sacerdote, ¿correcto? No todos son sacerdotes. Eso es algo simbólico, cuando se le llama real sacerdocio y todo eso es algo simbólico. Pero una cosa es literal y otra cosa es simbólico, ¿sí? Habiendo aclarado esto, Sefer Vaikra, dirigido a las leyes sacerdotales, levíticas, de ahí viene su nombre. No es recomendable empezar a estudiar desde Vaikra, aunque uno puede hacerlo si quiere. Puede empezar con Éxodo, puede empezar con Génesis, incluso Deuteronomio, pero el tema de Deuteronomio es que, vuelvo a repetir lo que dije recién, hay que ver un vistazo, darle un vistazo, analizar antes su contenido. Por ejemplo, Devarim, Deuteronomio, le llaman Mishne Torah, quiere decir la repetición de la Torah, porque tanto Éxodo, Levítico y Números, que son mayormente los que están cargados de mandamientos, se repiten en Deuteronomio, junto con otros que se añaden, ¿sí? Entonces, puede estudiar el libro, eso no está establecido desde qué libro se tiene que empezar a estudiar. Esto es una opinión judía, nada más.
¿sí? Pero no es porque ahí empieza o es más fácil de estudiar. No tiene nada que ver con eso. Espero haber aclarado la pregunta. Vamos a la siguiente pregunta desde Florida, Estados Unidos. Dice: ¿la creación de lumbreras para estaciones son los astros? ¿Qué se practicaba en cuanto a esto en la época del Génesis? Bueno, las lumbreras, las meorot, ¿no? Meorot aparece en hebreo en Bereshit. Al inicio, de hecho, en el capítulo 1, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, sí, son cuerpos celestes, son los que rigen para el día y la noche, ¿no? El sol, la luna. Acá no está hablando de las estrellas, las lumbreras, está hablando de estaciones, como usted dice, exactamente, ¿sí? Como bien dice. Claro, en el hebreo lo tradujeron como estaciones, pero dice ulemoadim, porque bueno, eso está aclarando Moshe, el escritor de Génesis, que los astros, ¿sí? El sol, que rige en el día, y después está lo del solsticio, bueno, todo lo que ya sabemos, que se establece el calendario, se rige para las fiestas, para los tiempos señalados, ¿sí? O sea que básicamente, es decir, incluso la luna, ¿no? El Rosh Hodesh se marca a partir de la luna, no del sol. Está muy interesante eso porque fueron establecidas, sí, son astros. ¿Qué se practicaba en cuanto a esto en la época del Génesis? Bueno, en la época del Génesis se idolatraba mucho los astros, ¿sí? Era una época muy turbia, digamos. Hay un libro muy interesante que se llama La adivinación en la antigüedad, que habla también un poco de eso y de muchas cosas que se practicaban, ¿no? En todo el mundo antiguo. La época del Génesis, las naciones, cuando fue escrito Génesis me refiero, no cuando inició todo. Hago la aclaración. En la época que se codificó Génesis. En esa época era una época muy idólatra, y estos astros, estos cuerpos celestes o lumbreras, la gente se postraba y adoraba el sol, adoraba la luna, adoraba las estrellas, ¿sí? Las constelaciones, bueno, en fin, un montón de cosas. Hay mucha información en cuanto a eso. De hecho, a partir de ahí surgen los dioses, ¿no? Pero sí, muchas cosas se practicaban, mucha idolatría. Entonces, de hecho, ese es el relato, lo que usted dice, Génesis 1:14 creo que es cuando fueron creadas. Pero posteriormente se ordena no postrarse ante los astros. Nada que esté en los cielos, nada que esté en la tierra, nada que esté debajo de las aguas, ni debajo de la tierra. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Desde Colorado, Estados Unidos, dice: ¿se puede vender cerdo? Bueno, sí, la respuesta es sí. Esto por ahí causa un poco de conflicto en algunas personas, porque van a decir: ¿cómo? El cerdo no se puede comer, ¿por qué venderlo? ¿No es vender veneno? No, el cerdo es un animal, no es veneno. El cerdo es un animal, solo que en la Biblia hay restricciones de animales permitidos y animales no permitidos para el consumo, ¿sí? Pero no quiere decir que se convierta en basura, ¿sí? O en desecho. Una cosa es vender y otra cosa es consumir. Son dos cosas diferentes. Entonces, lo que la Escritura prohíbe en Levítico 11 es que no te lo comas, ¿sí? Ahora, la gente, esto es muy importante que lo entendamos, porque mire, hay tanta desinformación con esto que se prohíbe, no sé, creo que hasta decir la palabra cerdo, hazir. ¿Qué es lo que realmente ordena la Escritura? Cuando dice que no toquemos
cuando dice que no toquemos el cuerpo de estos animales, se refiere ceremonialmente al santuario. Entonces hay muchas cosas que, esto yo lo quiero aclarar porque, mire, se enseñan un montón de disparates, ¿eh? Se dicen un montón de cosas, ¿no? Que no se puede ni tocar, ni mirar, ni nada, lejos. Y la gente hasta se vuelve hasta supersticiosa, ¿no? Se sugestiona, se llena de un montón de ideas raras. Pero mire, no todo el mundo guarda Torá. Y hay gente que tiene negocios y vende carnes, como puede vender mariscos. El tema es que uno no los consuma. Eso es lo único que se prohíbe desde el punto de vista bíblico. Pero vender se puede vender sin problema. ¿Sí? O sea, no es que uno dice, ok, lo que pasa es que si yo vendo cerdo, estoy promoviendo la desobediencia. No, no estás promoviendo la desobediencia. Si le estás vendiendo cerdo a alguien que guarda Torá, sí estás promoviendo desobediencia. Es lógica. Es entender claramente las cosas como son. No imaginarse algo que no es. O sea, si uno vende algo que no se puede consumir, uno, porque tiene el compromiso de fe con los mandamientos y la identidad bíblica, es una cosa. Pero no todo el mundo hace eso. No todo el mundo guarda mandamientos. Si usted me dice que todo el mundo guarda mandamientos, entonces sí está terminantemente prohibido. ¿Sí? Vamos a la siguiente pregunta. Desde Buenos Aires, Argentina. Dice, ¿sumerios, acadios y babilonios son lo mismo? ¿Qué relación existe entre acadios y persas? Bueno, relación como tal no, porque los acadios son de mucho tiempo antes. Ellos fundaron un imperio que se extendió por Mesopotamia, incluso Siria, mientras que los persas en la zona de Irán formaron lo que se conoce en la historia como el Imperio Aqueménida. ¿Sí? Los acadios fueron un pueblo semita y fundaron un imperio que se extendió desde lo que es el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo incluso. ¿Sí? Hubo uno que se llamó Sargón el Grande. Vamos a decir que los acadios son de mucho tiempo antes porque ellos fueron los primeros en desarrollar la agricultura. Imagínense, la escritura, el comercio, una civilización como tal. Sin embargo, el imperio aqueménida, por parte de los persas, la sociedad persa estaba formada por muchas tribus. ¿Sí? La región de Asiria, por ejemplo, fue un componente esencial de lo que es la civilización mesopotámica en el mundo antiguo, ¿no? Y también se convirtió en rival del reino de Babilonia. Persia y Babilonia, sí, pelearon, pero si usted me dice acadios, no, porque acadios ya sería en otra época, mucho antes. Los acadios son de la época de Sumer, de los sumerios. ¿Sí? Entonces, no podría haber relación alguna. Tal vez sí, podríamos decir en el caso de Sargón de Akkad, ¿no? Como el precursor. Digo porque era un conquistador. Sargón el Grande, ¿no? Sargón de Akkad. Estamos hablando del siglo 24, más o menos, como en el 2500 antes del Mesías. Y a él se lo consideró, como incluso muchos historiadores, como el primer imperio en la historia de la humanidad. Obviamente sabemos que, bueno, la historia está cambiando mucho. Aparentemente habían muchas otras civilizaciones que recién ahora se están asomando, incluso civilizaciones mucho más avanzadas. Pero bueno, yo hablo de la historia oficial, ¿no? La historia que siempre se ha dicho. El imperio acadio era gigante. Hurritas por el norte, elamitas por el sur. ¿Sí? O sea, fue importante este imperio. Y manejaban su idioma oficial, el acadio.
Si usted me pregunta si hay relaciones entre ellos, en realidad históricamente no. Podría decir que los descendientes de acadios, como los babilonios sí, son descendientes. Sí, pero no se relacionaron porque en realidad ellos lucharon. Sumerios y acadios son los precursores, digamos. Babilonios vienen después y los persas obviamente después. No, los persas no son de la época de Sumer. Digo para entender un poco, ¿no? Porque es como que usted me diga, no sé, los romanos o los griegos y no sé, y los sumerios. Son dos cosas diferentes. Espero haber aclarado su pregunta. Bien. Otra pregunta que nos hacen desde Ciudad de México. México dice: ¿la música hebrea usa las escalas de la música árabe? Ya que en la Biblia aparecen instrumentos musicales y canto coral. Bueno, sí, en la música tradicional hay un tema que dimos hace muchos años que se llama la música hebrea. Bueno, en cuanto a lo que es las escalas, sí, hay muchas cosas que se parecen porque utilizan lo que es la escala frigia, incluso la que tiene tercera elevada, ¿no? La tercera elevada, por ejemplo, el modo dórico, el lidio, esos son escalas y tonalidades que se suelen acentuar mucho en la música hebrea, o incluso música judía, ¿no? Pero yo cuando digo música hebrea fusionada con música árabe me refiero al mizrahi, al estilo mizrahi, oriental, la música oriental, de Oriente Próximo. Sí, está emparentada, desde luego. Sobre todo cuando hacen las escalas tienen esa tercera elevada, ¿sí? O sea, tienen mi, fa, sol sostenido, ¿no? La, si, do, re, mi. Es como que está esa tercera elevada en la escala frigia, ¿no? Se siente mucho ese estilo árabe, ¿no? La escala frigia dominante se llama. Obviamente en otros estilos de música judía, pero la música judía es muy variada, incluso en Europa del Este empiezan otros estilos, ¿no? Como Bulgaria y demás. Pero yo diría que la música hebrea como tal que puede llegar a predominar en el mundo bíblico es el estilo mizrahi, el estilo oriental, que es muy parecido a la música árabe. Y timbaletas, arpas, cítaras, muchas, incluso flautas, ¿no? Bueno, hay muchos instrumentos que aparecen en la Biblia a lo largo. Yo me refiero a toda la historia bíblica, no la música primitiva, sino toda la parte que abarca la Biblia. Sí, es una música que, bueno, seguramente en la época del templo también predominó. Cuando usted dice el canto coral, bueno, es lo que se instituye a partir del mundo antiguo de David, ¿no? Cuando instituye dentro del servicio del templo, del santuario, coros, ¿no? Las voces como instrumento. No solamente la música, sino muchísima gente que cantaba, ¿sí? Pero siempre se ve en esa tercera elevada, ¿no? En la escala frigia dominante. En la música judía, en la música hebrea se nota mucho ese tipo de escala y se parece, obviamente uno escucha eso y se parece a la música, no solamente la música árabe, sino la música de Oriente Próximo. O sea, todos los países de Oriente Próximo, que sí, usted me dirá, bueno, la mayoría son árabes, sí, pero la música hebrea tiene ese parentesco con esa música, es correcto. Otra pregunta que nos hacen desde Monterrey, México, dice: ¿cuántos jueces tuvo Israel? ¿Podrá mencionarlos según la Biblia? Sí, en total fueron 12 los jueces. De hecho, bueno, si no vino a los estudios, le invito los días
viernes, en el inicio del Shabbat, estamos teniendo estudio sistemático de Shoftim, de jueces en hebreo. Así que, bueno, anoche ya estuvimos viendo el segundo capítulo, pero le invito a unirse a los estudios. Los 12 jueces de Israel, o los 12 Shoftim, son Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gideón o Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y bueno, y Sansón, ¿no? Sansón también fue un juez. Yo digo más que jueces, estos eran paladines, o sea, eran guerreros, era gente que se armaba hasta los dientes y salía a la guerra. No es el juez que uno está acostumbrado a escuchar, ¿no? Se les llamó jueces porque, bueno, ellos liberaron a los israelitas de sus enemigos. Y en lo que es el mundo bíblico se los dividen en dos grupos, los mayores y los menores. Los mayores, digo por sus hazañas, ahí entra Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Esos son los más importantes. Y Sangar, Tolá, Jair, Ibsán, Elón y Abdón son jueces menores. Pero igual todos ellos eran militares, eran líderes militares que luchaban por restablecer el asentamiento de las tribus en Canaán. Gente elegida por el Creador para defender al pueblo, ¿sí? Y el periodo histórico de los jueces, digamos que es la continuación de Joshua, de Josué, hasta lo que fue el reinado de Saúl, ¿no? Espero haber aclarado su pregunta. Vamos a otra pregunta desde Santiago de Chile, Chile. Dice, escuché que usted habló de la fe bíblica. ¿Podría explicar en qué consiste? Sí, bueno, el término fe bíblica no es una nueva fe, es la misma fe de siempre. Lo que pasa es que quiero aclarar lo siguiente. La fe, mucha gente la ve de diferentes maneras. Desde un punto de vista espiritual, como un don. Desde un punto de vista de responsabilidad, de comprometerse en acción con ciertas actividades. Y otras formas más. Incluso ahí entraría la religión. La fe bíblica se podría dar ese nombre a un término de fe pura, libre de mandamientos de hombre, libre de religión, libre de manipulación, libre de estructura, de sistema religioso, libre de denominación y etiquetas. La fe bíblica como un acto conectado directamente con el Creador, ¿sí? Relación, no religión. Básicamente es eso. La fe bíblica es como defender el precepto, sin intervención de religiones, sin intervención de interpretaciones o de control y manipulación bueno, y ahí entra, en manipulación entra interpretación. Es como lo que yo respondía hace un ratito de ¿se puede vender el cerdo? Y los religiosos sectarios van a decir no, terminantemente prohibido. Y usted dice, ¿pero por qué prohibido? Si mientras no te lo comas. Entonces, la fe bíblica es buscar lo que dice la Escritura. Sí, hay tradiciones, hay muchas cosas que pueden hermosear un mandamiento, mientras no sean dañinas y controladoras y manipuladoras, no hay problema. Pero el problema es cuando la religión se sobrepone a la fe y la controla, la manipula, la amenaza, no le permite crecer, la aplaca. Ahí está el problema. Entonces, fe bíblica, yo muchas veces usé ese término porque es como libre de religiones, para que se entienda, ¿no? Allá afuera, la gente que no cree dice fe igual religión, religión igual fe. La gente que no sabe mete todo en la misma bolsa, pero no es así. Son dos cosas diferentes, ¿sí? La religión es religión,
no necesariamente es fe. Y la fe no necesariamente es religión. O sea, yo no necesito la religión para que sea fe. O sea, no depende una de otra. Son dos cosas que lamentablemente se han mal interpretado y la gente los tomó como un todo, como lo mismo, más de lo mismo. Es como decir Biblia. La Biblia es religión. No, la Biblia no es religión. Que la usen los religiosos es otra cosa, pero la Biblia es un libro espiritual donde se le puede dar una practicidad y una aplicación muy independiente de lo que diga una religión. Muy independiente. ¿Sí? Una cosa es un libro religioso que sea escrito como un manual de tal religión con todos sus preceptos religiosos. Entonces uno está sujeto a esto, ¿no? Pero la Biblia no es eso. Otra pregunta que nos hacen desde Lima, Perú, dice: ¿podría explicar espíritu, alma y cuerpo según los conceptos de la Biblia? Sí. Estas tres partes, vamos a ponerlas como tres partes o tres conceptos, se tienen que entender y no entrelazar, aunque pueden trabajar en conjunto. De hecho lo trabajan en conjunto, pero hay que aprender a dividir los conceptos. El espíritu, vamos a entender según la Biblia, que es el soplo, el hálito de vida. Eso viene de parte del Creador, es un milagro, se llama el milagro de la vida. ¿Sí? En la concepción, cuando el Eterno trae vida al mundo, se produce un milagro. El relato dice que le dio forma, sopló sobre él, o sobre su nariz, sopló y le dio aliento de vida. Nishmat Haim. Esa Neshama, quiero aclarar que no es el alma. Simplemente, para que usted me entienda, es la energía con la cual nos movemos. La vida misma. Siempre damos el ejemplo de los aparatos, los electrodomésticos o una computadora, ¿no? Porque una cosa es la corriente. Yo necesito la corriente, la energía, para que el equipo prenda, encienda. ¿Sí? O sea, si yo lo desconecto, se apaga. Bueno, el espíritu es eso, es la energía con la cual vivimos. Si se nos quita el espíritu, nos desplomamos automáticamente. No quedamos caminando como zombies. El espíritu es la vida, es la energía. Eso es lo que explica la Biblia. Ahora, mucha gente confunde espíritu con alma. ¿Por qué? Porque ambos son intangibles. No se pueden tocar. Entonces, como son intangibles, la gente tiende a pensar que es lo mismo. El alma, volviendo al ejemplo, es como el software en la computadora. Es como el sistema operativo con el cual se ejecuta el sistema y nos da la información que necesitamos. Funciona. O un celular, lo que usted quiera, ¿no? Pero en el alma están las emociones, las decisiones, el intelecto, está todo, está toda la programación de la persona individualmente. ¿Quién es esa persona? Es decir, que la esencia de quién es uno está en su alma, no en su espíritu. Por eso la Escritura dice que el espíritu vuelve al que lo dio. Independientemente si la persona es malvada o haya sido la persona más mala del planeta, su espíritu vuelve al Creador, porque solamente es energía, es vida. El alma no. El alma no es energía. El alma es la persona, la esencia. Es la programación, es quien conforma de manera individual cada ser humano. El alma no se duplica, el alma no se puede, no puede mutar, no se puede duplicar, no se puede copiar. Es individual. Por eso la Biblia habla mucho del juicio al alma, que de hecho es el juicio a la persona.
¿sí? El cuerpo, en la Biblia, el papel que juega es el de envase. Simplemente es la materia. Es el cuerpo orgánico que recibimos, que crece, que se fortalece, pero con el tiempo se empieza a deteriorar y finalmente deja de ser. ¿Sí? El cuerpo es el envase. Es el único que está en el plano físico, que se puede tocar. Pero usted no se puede tocar el alma. ¿Sí? Las emociones son intangibles. Las emociones, las decisiones, los estados de ánimo, todo lo que pueda, las órdenes que pueda mandar el alma, las obedece el cuerpo y se manifiesta y es visible a través del cuerpo, pero el cuerpo es el envase. Volviendo al tema, sería el hardware, ¿no? El software, el alma, el hardware, el cuerpo. La energía, la corriente, el espíritu. Espíritu, alma, cuerpo. Los tres se necesitan para conformar una persona. Si yo tengo un cuerpo con alma y le quito el espíritu, está muerta la persona. ¿Sí? Esto es importante entenderlo porque hay muchas cosas conceptos, algunos se viciaron, se empezaron a malinterpretar, empezaron muchos conceptos erróneos y se malinterpretó. ¿Sí? Pero cuerpo, alma, espíritu son tres cosas diferentes y cada uno cumple una función diferente. Cuando muere la persona, el alma no vuelve al creador, porque el alma es individual. El espíritu es solo energía, no hay nadie ahí, no está la persona, es solo energía, es una chispa de vida. Esa energía vuelve al dador de toda la energía, de toda la vida, al creador de toda la vida. Es una pequeña chispa con la cual podemos vivir. Si esa chispa se apaga porque es quitada, deja de ser la persona. ¿Sí? Se muere. Entonces, eso es lo que explica, yo se lo explico así para que usted entienda desde los puntos, o como dijo usted, los conceptos de la Biblia, ¿no? No hay que mezclar estos términos porque obviamente la palabra nefesh muchas veces en la Biblia la traducen como vida. Y claro, vida o vivo lo traducimos como ruaj, entonces empiezan a mezclar los conceptos, pero espíritu es una cosa, alma es otra, cuerpo es otra. Muy bien, hasta aquí llegamos con la Torá Responde. Hoy no tuvimos muchas preguntas, ¿sí? Pero bueno, quiero hacerles también una cordial invitación para nuestro próximo programa de la Torá Responde. La semana que viene vamos a tener una edición especial de la Torá Responde, edición Pesaj, así que están todos invitados. Si usted está en sus posibilidades y quiere participar de este programa, de esta edición especial, le hago la invitación, si está en sus posibilidades, de mandarnos las preguntas. Van a estar solamente limitadas a Pesaj, ¿sí? Pueden estar orientadas a pan y sin levadura o Pesaj, pero va a ser un programa especial con preguntas y respuestas solamente de Pesaj, ¿sí? Así que esta edición especial les invito para que también nos escriban, por favor, y nos manden su ciudad y país de donde nos están escribiendo, para que usted pueda participar de este programa. ¿Sí? Va a ser el próximo Shabbat, así que los esperamos. Recuerden mandarnos las preguntas con tiempo, con anticipación, si las pueden mandar los primeros días de la semana, para que nosotros podamos ir juntando las preguntas y no excedernos, ¿sí? Porque bueno, si son muchísimas preguntas, obviamente hay preguntas que van a quedar afuera. No es la idea. Esperamos que todas las preguntas puedan entrar, pero no manden las preguntas a último momento. Por favor, traten de mandarlas
los primeros días de la semana con anticipación para que obviamente su pregunta ya esté asignada, ¿sí? Entonces recuerden la invitación, el próximo Shabbat, La Torá Responde, edición Pesaj. Así que esto ha sido todo por hoy en La Torá Responde. Quédense en sintonía de Kol Shaddai. Vamos a seguir compartiendo estudios y material a través del canal. Así que nos reencontramos en nuestro próximo programa de La Torá Responde. Hasta la próxima. da 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 da